Hoy acabamos de concluir una etapa en la que hemos unido la capital de Aragón, Zaragoza, con la capital del Bajo Aragón, Alcañiz, la capital mundial del motor. Y lo hemos hecho como símbolo de unión entre dos localidades que se necesitan y se complementan. Y como en cualquier lugar de nuestra Europa, esta unión se refuerza con unas buenas vías de comunicación. Esta es la contribución modesta, pero llena de ilusión, de la Asociación Aragonexistas en favor de una causa: el desdoblamiento de la Nacional 232. Los vecinos de estas comarcas, los camioneros, los usuarios, los profesionales, no merecemos tantísimo peligro. Llevamos demasiados años esperando estas obras. Llevamos demasiados accidentes y demasiadas víctimas para quedarnos parados y callados. Y ya no queremos más promesas incumplidas, ni más palabras vacías. Lo que queremos no queremos lamentar más víctimas, ni una más. Lo que queremos son hechos y no dichos. Y por supuesto, queremos que los compromisos se conviertan en realidades. Dicen los expertos que el 80% de los accidentes se registran en tramos sin desdoblar. Por eso tenemos que decir alto y claro que queremos el desdoblamiento de la Nacional 232 ya. Tanto hacia la zona del Bajo Aragón como hacia la zona de Mayén y Figueruelas, sin por supuesto olvidarnos de la Nacional 2 y de tantas vías que necesitan con urgencia mejoras. Y si los gobiernos centrales son lentos ejecutando, que nos envíen el dinero a Aragón, que ya haremos las obras nosotros desde aquí. Porque a nosotros lo que más nos importa es esta tierra y la calidad de los aragoneses y darle a cada uno lo que le corresponde. Por eso hoy hemos querido unir la reivindicación con el reconocimiento y sobre todo con el recuerdo. Homenaje y recuerdo a unos pioneros, a unos visionarios que derrocharon ganas e ilusión pese a la falta de medios para sentar las bases de la pasión por el motor en Alcañiz. Algunos nos acompañan hoy aquí, otros lamentablemente ya nos dejaron, pero están aquí sus familias para mantener vivo el recuerdo. Todos ellos encarnan algo que desde Aragonexistas siempre valoramos mucho. Y es más, lo llevamos por bandera. Es la ilusión y las ganas de trabajar por Aragón. Y esa fuerza interior que tenemos los aragoneses para crecernos ante la adversidad, para reinventarnos y para superar y vencer cualquier dificultad. Así que estamos seguros de que entre todos vamos a construir, aún si cabe más, un Aragón mejor. Muchas gracias.